Venga, segunda prueba. A ver si conseguimos conectar con Pau. A ver, ahora. A ver, ahora ya. Ahora sí, Ahora sí, ha costado, pero lo hemos conseguido. ahora A ver, sí, venga. capaz de encuadrarme. A ver, Lo has hecho muy bien a la primera, a mí no se me he ve. entrado con el ordenador, pero bueno, Ujú. lo dejo con el teléfono. Yo el otro día conseguí un encuadre medianamente bien para que se me vea el cabezón y hoy me está costando. Pues Bueno, ahí de parece que sí. moderno, ¿Eh? que estás de moderno. Claro, es que si no me pongo los cascos hay eco y es peor. A ver, parece que así ya. Ahora sí. Lo hemos conseguido. Ahora sí. Saludaba por aquí. Joder, no nos ha dado tiempo ni a conectarnos y te está saludando. Señor Guillermo Frutos, Hombre, me iba a faltar. tenemos aquí sumando followers. Somos unos modernos. Me he puesto corporativa y todo, ¿eh? Sí, sí, yo también. O sea, aquí. Bueno, arrancamos ya. Parece que no se oyen mucho los aplausos y tal. O sea que podemos empezar. Además, he estado uniendo un mogollón de gente. De momento llevas el récord. No te digo Hombre, más. Cuéntanos un poquito, aunque ya, vamos, evidentemente te conocemos más que a Manu el otro día y para muchos de los de cantera más que a Rookie, los que somos más viejos también sí le conocemos, pero los de cantera no tanto. Pero bueno, preséntate. Sobre todo, cómo llegas tú al baloncesto, cómo empiezas a jugar y cómo llegas al club. bueno, pues hace muchos años ya, porque el tiempo pasa. Yo empecé a jugar al baloncesto pues con 8 añitos o por ahí. Y bueno, empecé pues eso, en el equipo del cole, jugando en municipales y eso. Y casualidades de la vida, eh, uno de los árbitros que había por allí un día pitando, pues resultó ser el prepa de Majadahonda. Y bueno, pues al finalizar un partido me dijo, oye, ¿qué haces aquí? Bueno, pues yo formo parte de un club y tal. Y pues allí que me fui, a Majadahonda, me fui en el primer año de infantil, en preinfantil me fui. Y bueno, estuve toda la cantera en Majadahonda, exceptuando el primer año de junior, que me fui a Canoe, porque Ujú. Majadahonda no sacó equipo y tuve que moverme. Pero estuve todos los años, los 5 años de cantera en Majadahonda. Y allí pues tuve la suerte de coincidir con la generación del 91 de Majadahonda, que bueno, pues a Arteche, a Carmen la conocemos bien. Ujú. Eh, y bueno, pues tuve la suerte de, gracias a ellas, porque su generación era bastante más buena que la nuestra, pues de vivir pues campeonatos de España, Final Four y algo que no hubiera podido vivir si no llega a ser por ellas, que subían con nosotras y nos echaban una mano. Y bueno, luego de ahí ya en el paso a senior, sí que he tenido un poco de baile de equipos, Ujú. porque bueno, también empiezas a moverte en función de las categorías y bueno, empecé en senior en CREF, estuve 2 años. El año que ascendimos a Liga 2 me marché y me fui a Distrito, a Nacional, con Granados, que Ujú. está ahora de entrenador del Nacional masculino, Con nuestro amigo y Santi. nuestro amigo Santi. Y luego de ahí me moví con el mismo equipo a Rivas. Estuve un año también Ujú. en Rivas. Después ya di el salto a Liga 2 con Las Rozas, que estuve un añito, y volví a CREF a jugar también en Liga 2. Estuve 2 años,
El segundo año fue cuando ascendimos a Liga 2, a Liga 1, perdón. Y al siguiente año me tomé un año sabático y dejé de jugar. Y luego ya volví a Olímpico y he estado entrenando, o sea, he estado jugando 3 años para Olímpico, de los 4 años que ha estado en Liga 2, 3, y ahora pues de entrenadora del Junior femenino. El, el año de Rivas, además, compartiendo experiencias con cocos del baloncesto femenino, ¿no? Bueno, a ver, ¿por dónde vas? Ya lo sabes. Bueno, es verdad que el año de Rivas fue un año muy especial. Fue un año muy especial porque tuve la suerte de ganar una Copa de la Reina, porque, bueno, yo estaba en el equipo del Nacional y, pues, la verdad es que es gracias a Santi, que estuvo dando la vara para que yo estuviera haciendo dinámica conjunta con el Liga 1 de Rivas. Y bueno, pues en ese momento era, claro, pues imagíname, ahí con 22 años que tendría y compartiendo cancha pues con Valdemoro, con Elisa Aguilar, con Dewana Bonner, Laura Nichols, o sea, era una pasada. Haciendo un máster, Y ¿no? sí, sí, era una auténtica pasada. Entonces, bueno, yo estuve doblando y justo cuando llegó Navidad, me llamaron un día y me dijeron, oye, necesitamos que vengas a entrenar en todo este periodo de Navidad. Y pues allí que fui, a, a coger mi descanso del Nacional y me fui a entrenar con el Liga. Y pues lo típico, ¿no? De tu familia te mira un poco así porque te pierdes la tarde de Navidad, el Día de Reyes. Bueno, pero justo cuando acabó Navidad, el día 9 de enero se jugaba la Copa. A ver, permiso técnico. Ah, Espera. A ver, ¿qué hemos tenido? Es que me ha entrado una llamada. Es de coordinación de. Además, llamada que no se puede. Nada, un amigo que es director técnico de otro club que teníamos que hablar y ha ido a elegir el peor momento. pues eso, que me dijeron que si quería ir a la Copa y digo, claro, cómo no. Y allí que me fui. Y bueno, la verdad es que no pisé el campo porque no jugué ni un solo minuto, pero también te digo que no creo que hubiera una persona más feliz que yo en ese pabellón. O sea, el poder tener la oportunidad de codearte con esa gente es otro rollo. O sea, es otro rollo. Y vivir ese baloncesto a ese nivel es una experiencia única. Tú además has tenido tiempo en el que aún estabas jugando, pero ya eras entrenadora. ¿Cómo consigues separar esos dos roles de cuando estoy jugando voy a intentar no juzgar como entrenador las decisiones de mi entrenador? Y aunque luego sí que me imagino que cuando estás entrenando el poder empatizar con las jugadoras sí que te da mucha ventaja. Bueno, ha sido una transición difícil. Ha sido difícil. Es verdad que yo he tenido muchos años en los que he estado compaginando las dos cosas. Han sido pues casi 9 años que he estado haciendo las dos cosas. Es difícil porque, bueno, es inevitable el ponerte en el otro lado, ¿no? Yo creo que esa ha sido la parte más complicada de todas. Y probablemente esa ha sido una de las razones que me haya hecho dejar el baloncesto tan pronto. Porque, bueno, pues Ujú. soy joven, dentro de lo que cabe. No, dentro de lo Soy que cabe, joven joven. y, bueno, ha sido una de las razones que me ha hecho dejarlo porque, bueno, aparte de una serie de problemas físicos que son evidentes, que soy de fibra lenta, bueno, pues que no, o sea, esos problemas físicos no me han dejado estar al nivel que a mí me gustaba y al nivel que a mí no me frustraba, ha sido el punto número uno para dejar de jugar. Y luego el tema de no ser capaz de no ponerme en el otro lado ha sido muy complicado. Entonces al final llega un momento en el que tenía que decidir.
tenía que decidir. Ujú. Y además, desde muy pronto, en cuanto empezaste a entrenar, ya trabajando con selecciones. ¿Cómo es ese paso de llegar tan pronto a empezar a tocar ese nivel como entrenadora? Bueno, yo creo que el tema de la selección es una experiencia única. O sea, creo que es algo que te hace crecer muchísimo como entrenador. Empecé, pues, hará ya pues 7 años o así, empecé pues, en las jornadas de tecnificación que se hacen con benjamines y alevines, en los que Ujú, hay tropecientas niñas pues, que tú les vas echando el ojo para ver cuál te puede ir valiendo para futuras selecciones. Y empecé así. Luego de ujú, ahí salté al cuerpo técnico del preinfantil. La categoría preinfantil no compite, solamente, bueno, pues tiene una serie de entrenamientos a lo largo del año y luego el torneo del Puente de Mayo, el del Pablo Barbadillo, que es el ujú. único que compite. Entonces estuve en el cuerpo técnico y luego al año siguiente la llevé yo, la dirigí. Eh, Luego el año siguiente fue el año, creo, de la 2006, de la generación 2006, que me fui al Campeonato de España con la selección mini como entrenadora Ujú. ayudante de Gila. Y el año pasado volví a entrenar la preinfantil y bueno, pues este año pues he tenido la suerte de que he podido estar dirigiendo la mini femenina. Y esa ha sido Hay un poco cosas la de, evolución. hay cosas del trabajo bueno, la evolución, o sea, de momento, debería mucho. Hay cosas del trabajo de selecciones que a mucha gente pues desconoce y tal, y supongo que le gustaría saber. Para mí hay dos cosas fundamentales. La primera es cómo es la detección de talento, sobre todo en minibásquet, que al final hay un volumen muy grande y hay que hilar fino, me imagino. Y la segunda es cómo evoluciona un jugador en selecciones. O sea, si un jugador que va a la selección, aparte de vivir una experiencia competitiva que no podría vivir de otra manera y que eso evidentemente te enriquece, pero a nivel técnico-táctico, ¿vuelve siendo mejor jugador? Yo creo que sí. Por el simple motivo de nosotros, al final, la gente que estamos dentro de selecciones, queramos o no, tenemos un peso o una influencia en los jugadores que pasan por nuestras manos muy grande, solamente Ujú, por estar en el puesto en el que estamos. O sea, al final es algo que al jugador le impone y te va a escuchar mucho más que a la voz que está todo el día escuchando en su club. Entonces, tanto ujú, para lo bueno como para lo malo, todo lo que sale de nuestra boca va a misa. Entonces, yo creo que si el jugador, la jugadora en este caso, es capaz de incorporar todas esas correcciones que se le hacen, mejora, pero vamos, de largo. Y yo soy una fiel creyente de que si te rodeas con mejores jugadores, tú progresas más. O sea, cuanto ujú. mejor gente tienes a tu alrededor, más vas a progresar porque más te tienes que exigir tú. Entonces, yo creo que desde luego que evolucionan, por supuesto que sí. Ujú. Y luego, a la otra pregunta que me has hecho, bueno, la federación tiene un programa de captación en el que hay un proceso. Antes de llegar a selecciones, hay un proceso muy largo antes, Ujú. en el que ha habido mucha gente involucrada en esa detección. Entonces, cuando llegan a selecciones, pues ya llegas con un grupo bastante reducido, ya se ha hecho una criba bastante grande. O sea, que haya talento que se escape por debajo del radar es difícil, ¿no? Bueno, no se suele escapar, pero también es verdad que, mm, sobre todo en la categoría en la que yo he dirigido, en esa edad los cambios físicos son muy grandes. O sea, una niña que en septiembre no te puede valer, a lo mejor llega abril y ha pegado un estirón que no veas y te vale. Entonces, es Ujú. importante que durante todo el año haya un control y para eso, pues tanto el cuerpo técnico de la propia selección como gente que también está involucrada te hacen ese trabajo mucho más fácil, porque al final nosotros somos 5, no llegamos a todo. Ujú.
Bueno, pero no lleguéis a todo, pero lleguéis a mucho. Una cosa también que te quería preguntar, me imagino que tú con la trayectoria que has tenido como jugadora, luego en selecciones, al final has tenido muchísimo contacto con muchos entrenadores de muy buen nivel y tendrás tus referentes, ¿no? No te digo que copies, pero te habrás quedado con cositas de otros entrenadores. ¿De qué entrenadores te has llevado más? Pues si tuviera que decirte, te voy a decir mi top 3, ¿vale? Lo que tú quieras. El primero de todos probablemente sería Antonio Pernas. Ujú. Ha sido entrenador mío durante 4 años, los 2 de Nacional y los 2 de Liga 2. Y bueno, pues al final ha sido la persona que me ha metido un poco en vena el tema de entrenar, porque comparto con él muchas cosas del básquet, o el básquet que me gusta es lo que él me ha enseñado, pues todo el tema del juego por conceptos, la toma de decisiones, el comprender el porqué de las cosas que se hacen en el campo. Entonces yo creo que mi formación a ese nivel viene mucho de Antonio. Después, aunque solamente fui jugadora suya un año, creo que Zamo ha tenido mucha influencia en mí también. Principalmente porque me dedicó ese tiempo. O sea, fue un entrenador que se paró Ujú. a explicarme el porqué de las cosas, o a mí como jugadora siempre me ha gustado ser pues un base de esos de antaño, ¿no? De colocar a la gente en su sitio, de que se juegue esto por esta razón. Entonces, él siempre me ayudó durante todo ese año a entenderlo, ¿no? Ujú. Entonces, aunque fue poquito tiempo, sí que ha influido mucho en mí, y es verdad que luego, después de de ser jugadora suya, cada vez que he querido hablar con él de básquet, siempre se ha ofrecido a ayudarme. Ujú. Y luego, aunque ya no sea tanto en tema de baloncesto, sino en un aspecto más de control y de gestión de grupos, para mí también ha sido muy importante Richie. Ujú. Bueno, o sea, es una persona que lleva conmigo muchos años y ha hecho un poquito de Pepito Grillo mío. O sea, esa vocecita que tengo aquí detrás Sí, me constantemente, suena. y que me ayuda mucho. Mira, esta mañana lo he escuchado en una charla que ha dado Jorge, Rookie, esta mañana, Ujú. y decía, eh, me ha hecho crecer en todas las cosas que no son baloncesto, pero sin las que no se puede jugar, ¿no? Pues digamos que Richie conmigo ha sido un poco así. Es esa persona que siempre me ha dicho, ten cuidado con esto, yo lo haría así, porque me considero una persona bastante visceral. Entonces, bueno, pues hay veces que tiene que atarme así con la correa y, y pararme un poquito. Entonces, es la antítesis, ¿no? Zamo y Antonio, pues son dos personas muy competitivas y exigentes al máximo, y Richie es todo amor. Entonces, bueno, pues me llevo un poquito de cada uno. ¿Y qué haríamos sin él en el club, que hace un trabajazo fundamental? Uf, pues no lo sé. Una cosa que has dicho antes, que es que las navidades aquellas en las que tienes que entrenar y luego al final terminas yendo a banquillo a la Copa de la Reina con Rivas, tú tienes que hacer un sacrificio muy grande a nivel de tiempo tuyo, personal, familiar, etcétera, pero que eras la persona más feliz del mundo. ¿Tú crees que esa ilusión por ir a convivir con los mayores o con el equipo de arriba, aunque no juegues, se está perdiendo un poco en el jugador de cantera? Yo creo que sí. Lamentablemente sí. O sea, por lo que he vivido, y dejo a un lado la experiencia que he tenido este año con el Junior, que yo creo que ha sido bastante buena en este sentido. Creo que la educación deportiva de los jugadores de hoy en día no es la misma. O sea, tengo que faltar porque tengo que porque, o sea, tengo que estudiar. Bueno, yo creo que cuando te comprometes con algo, es con todas. Y no es que tengas que faltar porque tienes que estudiar, es que tienes que organizarte para que no tengas que dejar de entrenar.
Ujú. Luego está el sacrificio que tú quieras hacer de subir con el equipo de arriba, de auto exigirte constantemente lo mejor de ti. Eh, y bueno, yo en ese momento me lo tomaba como un halago. El hecho de que alguien de arriba quisiera contar conmigo, creo que es lo mejor que le puede ocurrir a un jugador. O sea, no, yo no entiendo el baloncesto de otra manera que no sea con esa ambición. Y por qué crees que es esto? O mejor dicho, a ver, es que a lo mejor somos los clubes los que no estamos siendo capaces de enganchar a ese jugador para que tenga esa ambición de decir, si juego un minuto con el A, soy feliz. ¿Tú crees que es culpa de no estamos educando igual a los jugadores desde pequeños o qué cambiarías para recuperar eso? Bueno, yo creo que no es un tema del baloncesto. O sea, yo soy profe y me dedico al tema de la educación y yo creo que es un cambio que tiene que haber educacional en las familias. O sea, creo que ahora se tiende a sobreproteger a los niños, que estén muy centrados en los estudios lo es todo y bueno, pues creo que no lo es todo. O sea, creo que en la vida como adulta no te encuentras con un foco en el que tienes que prestar toda la atención, sino que tienes distintas cosas a las que tienes que atender y creo que eso es algo que se tiene que cambiar desde casa, porque hay familias que sí que lo hacen y hay jugadores que entrenamos que sí que tienen esa educación deportiva. Ujú. ¿Cómo Pasando. cambiarlo? Uf, Ah, es que cómo cambiarlo, o sea, eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Lo único que se me ocurre es pues que las personas que estamos al cargo de los equipos seamos capaces de poco a poco ir pues plantando esas semillitas de decir pues que esto se tiene que hacer así o, que nosotros que entendemos el baloncesto así, intentar que cale en nuestros jugadores. hombre, una cosa que sí que es verdad es que muchas veces lo que pasa es que el jugador que está más acostumbrado a jugar mucho en su equipo, porque destaca por la razón que sea, y sube, se encuentra con un rol de que aquí eres el último. Y ese cambio de rol muchas veces genera incomodidad. Entonces, no sé si podría ser mejor a la hora de formar al jugador o sería más formativo incluso el quitarnos ese miedo que tenemos los entrenadores de sentar al bueno, aunque sea sin razón, simplemente porque aprendas a estar sentado y porque aprendas a que no siempre va, cuando llega senior, ese jugador, esa jugadora lo va a vivir. Entonces, es una cosa que me planteo. No sé qué piensas de esto. A ver, es difícil. Obviamente, ¿qué te voy a contar? Pues sentar a ese jugador o a esa jugadora que nos transmite seguridad en el campo es muy difícil. Pero creo que a lo largo de la temporada sí que puedes encontrar tus momentos para ir dando esas pequeñas lecciones y que ese tipo de jugadores no se relajen. Ya Mm, sea eh, dejándole sentado o que juegue menos ese día. Lo que sí considero importante es que haya una comunicación, o sea, que el jugador entienda por qué se le está haciendo eso. O sea, hoy has jugado menos por esto, esto y esto. O sea, si nosotros aún, es que al final en formación son niños. O sea, ujú. estamos hablando de chavales que pues probablemente están, bueno, probablemente no, están madurando. Entonces, necesitan la guía de un adulto para poder entender todas esas situaciones. Si yo cojo a una jugadora y ese día no sale y yo no la doy ningún tipo de explicación, pues es difícil que ese jugador lo comprenda y que al día siguiente venga y dé su 300% entrenando. Ujú. Este año, por ejemplo, has tenido ahí dos equipos muy diferentes, sobre todo por categoría. Qué te realiza más como entrenadora? ¿El trabajo en mini con una edad muy formativa, aunque evidentemente es la SL y el nivel es alto y se que compite, o el trabajo con un junior? Uf, es que son dos cosas completamente distintas. O sea, lo primero porque al final el mini estás hablando de una selección en el que no te puedes
olvidar de que estás formando, o yo por lo menos he tratado de no olvidar que estaba formando, pero al final el vehículo para ello es totalmente la competición. O sea, cosa que con el junior no es la competición en sí misma lo más importante. Gratificantes son los dos, porque con los dos ves cómo evolucionas. Con el mini no sé si lo he hecho bien o mal, porque como no hemos podido terminarlo. Pero bueno, son experiencias distintas. Con niñas de 12 años no tienes la capacidad de comunicarte igual que con las tías del junior, que pues bueno, muchas de ellas ya son mayores de edad, puedes hablar, pueden confiar en ti perfectamente o pueden contar contigo para lo que sea. Yo creo que son completamente distintas, pero las dos son muy enriquecedoras. Respuesta diplomática, ¿eh? ¿Tenéis algo previsto con las minis, con la Sele, para compensar un poquito el haberse quedado sin campeonato? Bueno, pues intentas mantener el contacto, pues con todas las chorradillas estas que salen de pues vídeos y los retos y los challenges y todo eso. Intentas pues mandarle a hacer, pues haces zooms de vez en cuando para que te vean, pero tampoco las puedes mentir. La realidad es que no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Al final la situación que está viviendo el país es compleja y por mucho que nosotros queramos jugarlo en yo qué sé cuándo, pues es que no es viable, porque además no estás hablando de algo que sea una competición madrileña, o sea, estás hablando de que tienes que mover a mucha gente y de distintas comunidades y que estamos en distintas fases y entonces no las puedes mentir. Entonces, bueno, pues intentas animarlas como puedes, animarlas a que sigan trabajando para que tengan la oportunidad de vivirlo en años venideros, pero tampoco puedes hacer mucho más. Y con tu otro equipo me imagino que la situación parecida. ¿Cómo ha sido, cómo se lo han tomado el que se cierran las competiciones a una semana del playoff? Bueno, yo creo que lo han pasado un poco mal, sobre todo porque, bueno, yo creo que les ha tocado, yo creo que la generación 2002, los pobres, bueno, pues de repente les quitan las competiciones. La EBAU no saben cuándo va a ser, les estropean su verano, que era el verano de su vida. Entonces, bueno, obviamente es muy complicado, es muy complicado. Y bueno, yo entiendo que al final ellas están ahora mismo muy centradas en su selectividad, que obviamente es en lo que tienen que estar centradas. Ujú. Eh, y bueno, yo orgullosísima del trabajo que han hecho y muy contenta de cómo han trabajado, pero tampoco quiero pegarlas la chapa, que bastante tienen con lo suyo. O sea que tampoco Están, las... están, están escribiendo ahora Claudia y Ana, que efectivamente, que di que sí. Ahí están, a ver si ¿Y las qué pongo razón? verdes. No, hombre, no. No, y muy orgullosos todos del año que han hecho, aunque no hayan podido ponerle la guinda, pero se lo merecen. Y ya entrando en el trabajo de esta temporada del Junior, ¿cómo habéis planificado la temporada desde el principio? El equipo pequeño de altura, no muy largo en cuanto a cantidad de jugadoras. ¿Cómo planteáis el decir, vamos a competir y además a ser un equipo ganador a pesar de que físicamente vamos a sufrir? Bueno, al principio no te voy a negar que fue difícil porque, bueno, al final Junior es una categoría en la que pues ya la gente juega, eh, te castiga ventajas y sí que tuvimos nuestras dudas respecto al equipo tan pequeño que teníamos. Ahora mismo, pues como si tengo que jugar con 5 chinchetas. O sea, creo que desde principio de temporada a mí me gusta, no quiero llamarlo líneas rojas, porque no me gusta esa expresión, pero sí establecer cuál es el nivel en el que tenemos que estar.
O sea, eso para mí las primeras semanas, eso es fundamental. Y bueno, pues empezamos a trabajar desde la responsabilidad individual. O sea, para mí ese ha sido el pilar que ha fundamentado todo nuestro trabajo, tanto ofensiva como defensivamente. Y aquí entro también en correcciones. O sea, no es un tema de corregir. No, es que no estáis defendiendo. No, tú no estás defendiendo. O sea, no pasa nada porque a una jugadora se la corrija. Entonces, yo creo que a partir de ahí hemos sido capaces de cada una, sabiendo qué es lo que tenía que hacer para poder sumar, ir limando esas dificultades que teníamos con respecto a la altura. Luego, a nivel tema básquet, pues bueno, teníamos que, al final, el ser tan pequeñas tenía sus pros y sus contras. Los pros, pues que hemos podido ser un equipo muy, muy eléctrico, muy vivo. Hemos conseguido estar 40 minutos presionando a toda pista, con jugadoras casi vomitando porque ya no podían más. Pero bueno, vuelvo a lo de antes, creo que todas han puesto esto es un poco, suena a, no sé cómo decirlo, atópico, suena atópico, pero han puesto el yo a disposición del nosotros, ¿no? Entonces, cada una era capaz de hacer lo que tenía que hacer para que el grupo creciera. A partir de ahí, pues, apretar muchísimo el balón, en defensa, pues intentar que no nos cogieran el centro. Establecimos un estilo defensivo que nosotros le llamábamos planas, que era eliminar los triángulos defensivos. Nosotras no establecíamos triángulos, sino que levantábamos las líneas y lo que hacíamos era, pues, evitar que la gente nos pisara la pintura, para que de esa manera evitar que al final nos llevaran al terreno donde nosotras no queríamos estar. Entonces, ese ha sido el trabajo básico. Luego, pues mucho trabajo de rotaciones defensivas para que, pues bueno, al final tener un equipo tan parejo tiene sus ventajas. Y pues yo qué sé, meter muchas fintas a balón, el trabajo del close out, cambios defensivos, pues al final, al ser todas de la misma estatura, pues te permitía hacer cambios en los bloqueos directos muy agresivos, excepto con una jugadora que teníamos, que lo hacíamos en green, era como una especie de flat, para protegerla y que no tuviera que ser tan agresiva. Y eso y luego, bueno, claro, el 2 contra 1 en el poste bajo, que no teníamos otra manera de hacerlo, porque si no la gente nos podía hacer mucho daño desde ahí. Y un trabajo enorme en el rebote. O sea, concienciar a todo el mundo de que el rebote era muy importante. Porque, o sea, si ya nos costaba defender una, pues si concedíamos segundas opciones ya, imagínate. Y la verdad es que en defensa lo hemos basado todo en la defensa individual. Porque, bueno, las veces que hemos hecho zona perdíamos mucho el rebote. O sea, al no tener una persona a la que bloquear el rebote, no éramos capaces de ser igual de sólidas en defensa que en individual. Y luego en ataque, pues a correr y que nos pillen. Bueno, era lógico que al final... esto yo no quiero decir que es un deporte de altos, porque no lo es. Pero bueno, también tenemos que explotar las ventajas que tenemos, ¿no? Y una de las cosas buenas que teníamos era que al ser tan explosivas éramos capaces de poner el balón en pista de ataque muy rápido. Entonces, todo lo que fuera no jugar 5 para 5 era bueno. Entonces, bueno, pues me surgen un montón de preguntas, porque has dicho tantas cosas que al final el entrar ahí joder, hay cosas que tienen mucha chicha de lo que has dicho. La primera, voy a intentar hacerlo por lo primero que has dicho, es que vosotros habéis personalizado mucho en la corrección, ¿no? Al final,
creo que muchas veces los entrenadores pluralizamos para diluir un poco la responsabilidad y que nadie se sienta atacado personalmente. Sin embargo, tal y como tú lo dices, hay que tener un nivel de madurez muy grande en el jugador para que entienda que lo que estás haciendo es corregir su acción y que no estás atacando a él, ¿no? Sí, o sea, madurez y explicárselo. O sea, en este caso las junior lo han entendido bien porque ya son mayores, pero es tan fácil como explicarles, oye, que es que no te estoy corrigiendo a ti como Pepita, es que esta acción la has hecho mal y esto es lo que tienes que hacer para mejorar. Ya está. O sea, es que no, esto que está ahora alrededor del error y la corrección y todo eso, es que no, yo no lo entiendo, no lo entiendo. O sea, creo que el error es el primer paso para crecer. Entonces, que un jugador se equivoque no es malo. O sea, es que no es malo. Y, y yo, esta frase la he escuchado más de una vez ya, preocúpate cuando tu entrenador no te corrija. Ujú. O sea, cuando tu entrenador no te haga ni caso y se olvide de ti y no esté pendiente de ti para estar todo el rato dándote la chapa, preocúpate. Porque eso es que piensa que ya no tiene más que sacar de ti. Entonces, vamos, a mí como jugadora, pues obviamente hay momentos en los que pues, me he enfadado. Porque era como, a mí me lo dices y a la otra no, pues te enfadas, ¿no? Pero yo creo que si se lo explicas y no haces de eso una montaña, sino un medio para crecer, yo creo que no hay problema. Ujú. Luego en defensa hablabas de una filosofía, creo haber entendido, más de ir a provocar el error del contrario que de esperar su fallo, ¿no? De estar en las líneas, de cambios constantes, de 2 contra 1 el poste bajo. ¿Cómo, creo que eso es más que un trabajo táctico a veces, un convencer al grupo de que esta es nuestra forma de ser, ¿no? ¿Cómo se trabaja ese colmillito, ¿no? Por así decirlo, de que el jugador o del equipo disfrute la defensa y quiera atacar al atacante? Bueno, esto me hace mucha gracia porque yo como jugadora no defendía un pimiento. O sea, no defendía absolutamente nada. Y una de las cosas que me dicen es que mis equipos defienden completamente opuesto a lo que yo hacía. Pero yo todo lo he basado en un poco la experiencia propia. Es decir, a mí las carencias defensivas que yo tenía me ha limitado de jugar y me ha limitado de estar donde yo he querido estar. Entonces, no quiero que eso le ocurra a ninguna jugadora que pase por mis manos. Entonces, yo lo baso todo en la defensa. Luego ya atacamos. Pero primero es defender. ¿Cómo les metes ese cuchillo entre los dientes? Pues a base de que entendieran que era la única manera que teníamos de competir partidos. Lamentablemente no podíamos jugar de tú a ciertos equipos y teníamos que hacerlo pues llevándolo al fango, provocando que el otro equipo esté más pendiente de mí que estoy defendiendo que de jugar lo que quiero jugar. Básicamente es eso. Y luego está pues, que han entrado por el aro, que se lo han creído, que se han creído que eran jugadoras buenas y capaces de hacerlo. Y la verdad es que la evolución ha sido muy buena. Pero imagino que todo esto partirá de la generación de un hábito en el trabajo de dentro de la semana, ¿no? ¿Cómo planteabais ese, ese trabajo defensivo dentro de la semana, sabiendo que muchas veces además no llegabais a las 10 jugadoras en el entrenamiento? Eso ha sido un lastre. Eso ha sido un lastre. Bueno, yo creo que todo parte del compromiso que han tenido todas durante todo el año. Daba igual entrenar con 12 que entrenar con 7. El nivel era el mismo. Entonces, yo creo que cuando ellas han sido capaces de ser tan autoexigentes como para que el hecho de no llegar a poder jugar un 5 para 5, que es lo que quiere hacer cualquier jugador, no les supusiera una losa, yo creo que esa es la primera parte de poder crecer. Luego, pues al final los entrenos tenían mucho ritmo.
Eran ejercicios muy intensos, con parones concretos para poder corregir ciertos detalles, pero al final todo se basa en eso, en actividad y otra vez volvemos a lo mismo, responsabilidad individual. Eh, me gusta que hayas dicho que como entrenadora partes de la defensa, o que la defensa al final son los cimientos de tu equipo. ¿Eres de las entrenadoras que piensan que la defensa es 99% deseo o que hay un componente técnico que hay que trabajar muy importante? A ver, hay que trabajarla, obviamente. Sí que es verdad que hay jugadores que tienen el físico para poder hacerlo mejor que otros y que están más preparados para ello, pero, o sea, yo creo que defender no es solamente conseguir ponerme delante. O sea, esa es la defensa del 1 contra 1, pero es que jugamos 5. Entonces, al final, yo he visto jugadoras y he compartido banquillo con jugadoras que eran físicamente o que no eran físicamente potentes, pero que eran muy listas y que se sabían colocar. Bueno, Amaya Valdemoro, o sea, no es una jugadora muy potente y es que defensivamente pues se sabía colocar bien. O sea, tampoco es que hiciera grandes cosas, pero estaba donde tenía que estar. Entonces yo creo que sí que hay un componente físico que te hace ser de los mejores, pero sí que hay que trabajarlo. Por supuesto que hay que trabajarlo. Por supuesto. ¿Cómo habéis trabajado vosotros este año la agresividad de la línea de pase y sobre todo la rotación defensiva? Porque al final eres inferior físicamente, pero aprietas línea de pase, puedes ser débil en la puerta atrás. ¿Cómo habéis llevado el trabajo de ese hábito de rotación desde atrás? Bueno, como te he dicho antes, nosotros no teníamos una estructura de triángulo defensivo, sino que nos metíamos prácticamente en la línea de pase, pero no con manos, sino con el cuerpo entero. Entonces, eso provocaba que regalábamos muchas veces la línea de pase, o sea, la puerta atrás, perdón. Entonces, todo eso era un trabajo de equipo en el que pues, la última jugadora tenía que estar pendiente de hacer el bump para poder empujarla hacia el otro lado. La jugadora que estaba de última tiene que estar muy atenta para poder coger todas esas puertas atrás. Entonces era arriesgar, pero sabiendo que siempre teníamos a alguien detrás que nos estaba cubriendo las espaldas para poder ser tan agresivas con balón. Teníamos un problema y era que si nos cogían el centro y ponían el balón en la zona, pues sufríamos muchísimo. Entonces, pues teníamos que trabajarlo, lo hemos trabajado todo mediante situaciones reducidas, en el 2x2, en el 3x3, 4x4, y luego con tema de superioridades. Superioridades para obligar a la defensa a que haga más de un esfuerzo. O sea, eso en nuestra defensa era importantísimo. O sea, si yo tenía que hacer un esfuerzo y al segundo siguiente tenía que estar haciendo otro. Entonces, con todo el tema de las superioridades conseguíamos el que la defensa no se pudiera relajar. En lo que ves desde abajo hasta la llegada de las jugadoras, en tu caso a Junior, ¿crees que el trabajo de conceptos básicos, sobre todo en defensa, que es lo que estamos hablando, de comunicación, de colocación de postural, de no apoyar talones, incluso temas más de táctica individual como la última, la línea de pase, ¿crees que el trabajo en general es bueno o que los jugadores llegan con lagunas a Junior? Bueno, yo creo que llegan con lagunillas. O sea, yo creo que el concepto de última es algo que tiene que tener un junior, pero ya, vamos, súper asimilado. Creo que tenemos un problema en formación. Creo que tenemos un problema. Y es que defender creemos que no nos hace ganar. Entonces, al dirigir todo nuestro trabajo en jugar camiseta, pantalón y cabeza, estamos descuidando todos los aspectos básicos de esa formación que yo creo que es importantísima. Más que nada porque
ahora estamos hablando de defensa, pero si podemos hablar de ataque, es tres cuartos de lo mismo. O sea, son herramientas que tú puedes ir metiéndole a tu equipo y que te van a ayudar a competir, pero en el momento en el que tiene que hacerse, ¿no? O sea, no me sirve de nada, como hay veces que se ven bloqueos indirectos en mini con, pues, bueno, pues si te ayuda a ganar, pero claro, luego ese jugador llega a donde llega y no tiene esos conceptos y llega a junior y no juega y no entiende por qué. Que ese es el problema, que llegan y no entienden por qué no juegan. Bueno, voy a hacer un paréntesis baloncestístico porque nos acaba de escribir Richie y me dice que te pregunte por el Flying Free y tu fruta favorita, el plátano. Eso por hablar de Richie antes. Pues el Flying Free porque soy una macarra. Me gusta esa música macarra, un poquito. Y el plátano, porque bueno, pues al final los viajes en furgo y el compartir tanto tiempo en un equipo con gente te hace confesar algunos secretos que no debería de haber confesado en mi vida. Y es que odio el plátano, lo odio con todas mis ganas. Entonces, pues los asquerosos cada vez que pueden me hacen alguna gracieta. Y el presidio olímpico creo que alguna en concreto, Alguna ¿no? tiene, sí, alguna tiene. Y no dimite, ¿eh? Y no dimite todavía. Y no dimite, bueno, seguiremos pidiéndolo. Volvemos un poco a básquet y ya pasamos un poco más a temas de ataque. Una de las cosas de las que hablabas antes era de correr y que me pillen, pero entiendo que ese correr y que me pillen tiene que basarse primero en un trabajo que imagino que te habrá llevado mucho volumen de tiempo en el rebote y de darle orden a la forma de correr. Sí, claro, sí, sí. O sea, una de las cosas buenas que teníamos era que cualquier jugadora podía sacar el contraataque. O sea, no necesitábamos que el balón llegara a para poder correr. Entonces, teníamos estructuradas las calles por las que corríamos, pero en el momento en el que cogíamos el rebote, que es lo que tú has dicho, para eso tenía que haber un trabajo previo de rebote defensivo, porque si no es imposible. Y en el momento en el que cogíamos el rebote, cada jugadora ocupaba la calle que le correspondía y a partir de allí poner el balón en campo de ataque, si podía ser en pase, mucho mejor que en bote. Esto es algo que me ha costado que las jugadoras entiendan y me cuesta con todos los equipos que he entrenado y no entiendo por qué. El soltar la bola porque te agotas menos, el equipo corre más y todo va mejor, pero no, se empeñan en tener que subirlo con el bote. Pero bueno, Coincido totalmente. cuando conseguimos saltar la bola, si la bola conseguía cruzar medio campo, pues en el aire muchísimo mejor. Nuestro primer objetivo era poner el balón en la zona. Esa era la primera norma ofensiva que teníamos. Jugadora que llegara a la línea de 6,75 tenía que ser agresiva en el 1 contra 1 para poner el balón en la zona. De esa manera, vuelvo a lo de antes, no permitíamos que las defensas se ajustaran. Y luego, a partir de ahí, tratar de castigar las ayudas defensivas que no llegaban. Esa era nuestra primera norma, pero luego sí que teníamos una filosofía de ataque. Nosotros podíamos jugar o 5 abiertas o 4 y 1, con una interior. Dependiendo de las jugadoras que hubiera en pista, teníamos esas dos opciones. Entonces, todo era luego el juego por conceptos. A partir de normas, nosotras teníamos 3 normas. Teníamos la norma de inversión, teníamos una norma de balón interior y teníamos una norma de balón a la esquina. Entonces, cada vez que eso ocurría en el juego, todas las jugadoras sabían qué es lo que tenían que hacer. A mí eso es algo que me gusta porque ayuda a que las jugadoras se ubiquen. Y cada vez que a lo mejor no has conseguido una primera ventaja, te permite tener un juego fluido. Entonces, nuestros primeros meses fueron eso, el castigar las ventajas que teníamos. Y hemos hecho mucho trabajo de tiro,
porque la gente no nos sostenía los unos contra unos, entonces lo que hacían era flotarnos y hemos tenido que hacer mucho volumen de tiro porque si no, no éramos capaces de anotar. Y luego, pues, hemos jugado, pues, dependiendo de... Luego lo hemos ido avanzando, lo hemos ido mejorando. Pues si el balón llegaba al poste bajo ocurría una cosa, si lo invertíamos con el alto, pues podíamos poner un bloqueo directo. Luego hemos trabajado todas esas lecturas del bloqueo directo, hemos trabajado el mano a mano, los bloqueos indirectos. En febrero empezamos con una serie de cuernos que queríamos haberla seguido mejorando. Pero bueno, la idea era eso, montar una serie de cuernos, que lo llamamos 2, y a partir de ahí, pues 20 era una cosa, 21 era otra, 22, 23, 24, 25, en función de lo que quisiéramos jugar. Todo empezado desde la misma estructura, para que las jugadoras sea más fácil de ubicarlas. Mucha gente me dice, joder, pero ¿cómo no has metido más sistemas? Es que creo que al final no le beneficiaba al juego del equipo. O sea, a mí me hubiera encantado el poder jugar un alto-bajo, una inversión con un shuffle aquí, un stagger allá. Bueno, pues sí, pues claro, pues me hubiera encantado. Pero la realidad del equipo era la que era y teníamos que llevar los partidos a eso, a píllame. Una cosa, hablábamos antes del trabajo de rebote, que evidentemente tenía que estar ahí. ¿Cómo se trabaja? Es una duda que muchas veces he tenido como entrenador. ¿Cómo se trabaja el rebote defensivo más allá del volumen de ejercicios de uno tira y dos están ahí pegándose? ¿Qué se puede hacer para, en caso de que seas inferior físicamente, pero tener unas nociones técnicas o unas normas que te hagan maximizar ese rendimiento? Bueno, yo una de las cosas que he usado es castigarlo, entiéndeme la palabra, con una doble puntuación en los partidos. O sea, si te cogen el rebote ofensivo y anotan, vale doble. Entonces, podrías tener un partido de que de repente te hacen un 6-0. Y eso obliga a que tienes que tener un mayor control de ese aspecto. Y yo creo que es que el rebote defensivo es que creo que es algo que está más en el querer. Porque a nosotras no nos han castigado tantísimo el rebote como creíamos que lo iban a hacer por el trabajo que ellas han hecho de pegarse, porque se han pegado con gente mucho más grande, mucho más fuerte y lo han cogido. Entonces, vuelvo a lo de antes, es que está en esas ganas que han tenido de suplir sus carencias físicas. Y luego lo primero que hablabas a la hora de correr era el tema de estructurarlo en calles. Las 5 calles tradicionales, ¿tú las ves como algo real o como un ideal que luego en realidad no se ve nunca? Bueno, les cuesta mucho el tema de correr por las bandas. O sea, el abrirse bien a las bandas para poder correr el contraataque es algo que les cuesta mucho a todo el mundo. Y no sé por qué. Porque, o sea, al final el balance defensivo se hace por el centro. Tú nunca has visto a un jugador hacer así para llegar a defender. O sea, lo hacen por la calle central. Entonces, todo lo que sea abrir el campo para que esa gente que corre por el carril central tenga que hacer un doble esfuerzo, o sea, son todo ventajas. Pero les cuesta mucho. Nosotras, la estructura que teníamos era o bien el balón está en la banda o si el balón está en el centro es en bote. O sea, jugadora que coge el centro en bote para volver a ponerlo en una banda, en un 45 para poder empezar a jugar. Y el carril central era para bien nuestra grande, que cayera en poste alto, en cabecera o en el bajo, y luego a partir de ahí ya empezábamos a jugar. ¿Reglas mucho a la hora, porque hablabas de jugar directos, quiero recordar, sobre la inversión y de que estabas empezando
una serie de cuernos. ¿Reglas mucho, o mejor dicho, reglas más la jugadora que tiene que poner el bloqueo o la que tiene que jugarlo en bote? Bueno, el bloqueo directo es algo de 5 jugadores. O sea, no es una cuestión del que vota o sea, del bloqueador y del driblador. O sea, yo creo que interviene mucha gente. Y hay que hacerle entender a la jugadora que está en la esquina contraria que si ella allí no intercambia una posición o no bloquea en directo a la de 45 o la norma que tengamos, si ella no hace eso, su defensor está pendiente del balón. Entonces, creo que es importante hacer entender a todo el mundo que son importantes en un bloqueo directo. Luego, nosotros este año hemos trabajado en ataque, dependiendo de cómo nos defendían ese bloqueo directo, nosotros atacábamos de una manera o de otra. Teníamos trabajo específico de eso. La mayoría de los equipos nos cambiaba y la verdad es que, por ejemplo, el atacar la cadera nos ha venido muy bien y nos hemos quedado pues en darle un poquito más al tema del cuernos y a evolucionar ese bloqueo directo ya con triangulaciones más complejas. Nos hemos quedado ahí. Decías antes que había muchos equipos que al verse inferiores en el 1 contra 1 de cara, pues flotaban. Me imagino que también habréis tenido que atacar bastantes zonas. Sí, sí, sí. Hasta ¿Y 40 minutos. ¿Y cómo se plantea en una situación en la que tu ataque no tiene posibilidad igual sí, pero no mucha ventaja a la hora de jugar un alto o bajo? ¿Cómo se plantea el atacar contra zona? Pues se plantea consiguiendo que haya ciertas jugadoras que entiendan que se tienen que sacrificar y se tienen que poner en una posición que no están acostumbradas a jugar en ella. Unas exteriores que han jugado toda su vida por fuera y de repente decirlas que tienen que aparecer en el poste alto porque lo necesitamos. Bueno, pues cuando consigues que esas jugadoras trabajen en ese aspecto, mejoras mucho. Pero hemos tenido dramas. O sea, sin ir más lejos, una de las derrotas más duras que tengo es en un partido en el que nos zampamos 30 minutos de zona. En un tercio, con jugadoras por debajo de la línea del tiro libre, muy difícil, muy difícil. Pero esa derrota también nos hizo crecer. Nos hizo crecer. Nos hizo mejorar. ¿Y cómo se le explica o cómo se consigue que esas jugadoras que de repente se sienten incómodas al tener que estar en situaciones interiores no solo lo acepten, porque tú puedes aceptarlo con resignación, o puedes hacerlo de una manera mucho más proactiva? ¿Cómo se consigue convencer así a las jugadoras? Pues yo creo que por 2 cosas. Uno, tener mucha suerte. Tener mucha suerte y que esas jugadoras a las que se lo pides confíen en ti y crean que aunque ellas no van a ser tan protagonistas, están ayudando al equipo para ganar. Y yo creo que eso es lo principal. O sea, se me ha olvidado. Te iba a decir otra cosa y se me ha olvidado. Se me ha ido. Pero vamos, yo creo que lo principal es eso, hacer que esas jugadoras... o sea, lo primero, que confíen en ti. Y luego, que sean capaces de creer que haciendo eso, ellas también van a ser mejores jugadoras porque están saliendo de su zona de confort. Y esto, tela. O sea, la zona de confort es amplia, ¿no? Y a todo el mundo nos cuesta mucho que nos saquen de ahí. Pero bueno, yo creo que también es un modo de crecer cuando tienes que hacer cosas que no estás acostumbrada. Y no es fácil, ¿eh? No creo que sea fácil. Bueno, también entiendo que será más fácil o menos difícil si tu equipo, además de tener las motivaciones de crecimiento individual, es un grupo... Vaya por Dios, me parece que esta se nos va a quedar en el tintero porque quedan 30 segundos. Así que muchísimas gracias y
y nada, la siguiente con una cerveza. Venga, hecho. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, un beso. Hasta luego.